Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy el doctor Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA. Bueno, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas para llevarle las últimas novedades. Y a propósito justo de las últimas novedades, el tema de hoy tiene que ver con las novedades del ACC, del American College of Cardiology 2025, que acaba de ocurrir en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Y para esta oportunidad tengo el gusto de compartir este podcast con Alan Segal, que es un médico staff acá del área de cardiología clínica y coordinador de la mesa de lípidos. Ha tenido gran participación muy activa en el Congreso del ACC, que para nosotros es una cosa muy, muy importante. Ha sido moderador en charlas vinculadas al proceso de capacitación académica en el posgrado. Ha partido como disertante en charlas de iniciativas para investigadores y también ha sido disertante en otra sesión que es desde la hipótesis hasta el desarrollo del paper, lo cual no solamente vamos a hablar de las novedades de los trials, sino que además él ha tenido esa participación. Así que, Alan, gracias y bueno, vamos directo al tema de las novedades que vos ves desde los estudios que se han publicado. Gracias, Alberto. La verdad que estuvo muy, muy interesante el congreso en Chicago, enorme congreso como siempre. Y como siempre tenemos los late breaking trials, que son como las grandes novedades que nos llevamos de esos congresos, más allá de las guías nuevas, con algunas cosas que pueden llegar a influenciar nuestra práctica diaria, que son tal vez los más interesantes. Algunos trabajos que me llamaron la atención, el estudio Smart Choice. Smart Choice es un estudio que nace a partir del Host Exam. ¿Se acuerdan ese trabajo en el cual evalúan clopidogrel monoterapia post-angioplastia en vez de doble anterioración después de un tiempo prudencial? Y ahí vio que el clopidogrel monoterapia parecía ser superior en cuanto a que no generaba más eventos isquémicos y a la vez no generaba más sangrado. Entonces incluso parecía reducir el sangrado. A partir de ese estudio, el Smart Choice 3 lo que hace es buscar justamente pacientes en prevención secundaria que ya han pasado sus 12 meses de doble anterioración, o sea, no es una angioplastia reciente, y los aleatoriza aspirina monoterapia, que es lo que hacemos rutinariamente, o clopidogrel monoterapia. Bien. Que eso sí desafía mucho nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y lo que encontraron es que el clopidogrel monoterapia no solo produjo menos eventos isquémicos, sino que llamativamente tuvo menos eventos hemorrágicos, menos sangrado gastrointestinal sobre todas las cosas. Con lo cual un poco nos desafía a pensar si no tenemos que usar clopidogrel monoterapia en vez de aspirina luego de los 12 meses de doble anterioración, sobre todo después de un síndrome coronario agudo, si bien la mitad de estos pacientes eran coronarios agudos originalmente y la otra mitad eran coronarios programados, ¿no? Entonces es un lindo trabajo, tiene algunos puntos importantes, es una población asiática, exclusivamente asiática, fue un estudio hecho en Corea. La población asiática tiene una alta tasa de resistencia al clopidogrel, y así todo el estudio les dio bien, con lo cual parecería que el resultado en Occidente debería ser aún mejor, porque si bien tenemos resistencia, es menor. Incluso cuando evaluaron el subgrupo de pacientes con test genético con resistencia para clopidogrel, también tuvieron beneficio. Bien. Así que, por lo menos, parece interesante para empezar a pensarlo. La verdad es que yo el otro día en consultorio tuve un paciente así y le puse clopidogrel monoterapia. Bien. Y creo que un poquito, siempre fue una discusión que teníamos con los neurólogos, que ellos siempre lo usaban y nosotros siempre decíamos aspirina, y creo que le vamos a tener que empezar a dar la razón de a poquito. Perfecto. Ese fue un estudio así como muy, muy llamativo. Después el estudio FAME. El FAME 3 ya se había publicado previamente, es un estudio que comparaba la angioplastia guiada por FFR versus la cirugía cardíaca de revascularización miocárdica en pacientes con enfermedad multivaso sin tronco. Y lo que había mostrado el FAME originalmente con el seguimiento preespecificado, que era 1 año, es que no había diferencias en eventos. Y después se publicó en el 2023 el seguimiento a 3 años, que parecía que las curvas se estaban empezando a separar a favor de la cirugía. Okay. No significativamente, pero parecía que se estaba empezando a separar. Y ahora se presentó el seguimiento a 5 años. Y lo que se esperaba era que esa separación que se estaba empezando a mostrar siga sucediendo y que tengamos una diferencia a favor de cirugía cardíaca. Y sin embargo, lo que vimos es que, así como se habían empezado a separar, se volvieron a juntar.
y a 5 años no había diferencias en el punto de muerte, infarto o ACV en enfermedad multivaso sin tronco entre angioplastia guiada por FFR y cirugía. Y lo interesante es que la tasa de eventos en angioplastia fue menor que la del estudio Syntax. Y eso tiene que ver con que los stents son de una nueva generación, con que la técnica de angioplastia ha mejorado, con que hay más angioplastia guiada por imagen, y que eso hace que la angioplastia sea de mucho mayor calidad y que nos le podamos animar a ciertas cosas que antes pensábamos que era dominio exclusivo de la cirugía. Sí, con la velocidad que tiene la evolución de los dispositivos, a veces es difícil comparar estudios que han sido muy trascendentes en su momento, pero ahora con una tecnología claramente distinta. Sí, completamente. Incluso el FAME original contaba revascularizaciones como parte del punto final del primario. En este seguimiento no lo pusieron como parte del primario. Pero sí, cuando lo miran, ven que a 5 años tienen 15% de nuevas revascularizaciones en el grupo angioplastia. Y si uno mira Syntax, a 5 años era 25%. O sea, se redujo importantemente dentro de la rama angioplastia la necesidad de revascularizaciones con los cambios tecnológicos, ¿no? Buenísimo. Sí, cosas que es importante marcar es que cuando uno separa por tratos de Syntax, bajo, intermedio o alto, a más complejidad anatómica parece favorecer la cirugía todavía. Sobre todo, lo que más cambia es esto de las nuevas revascularizaciones, y hay una tendencia que casi bordea la significancia estadística a más infarto en el grupo angioplastia. Entonces, no me animaría a decir que es angioplastia para todos, para nada. Creo que sigue habiendo un lugar enorme para la cirugía cardíaca. ¿Qué implicancia tiene para vos en la práctica hoy, para nosotros? Creo que es importante para la información que le damos al paciente. O sea, yo creo que el paciente con Syntax muy elevado va a cirugía cardíaca, el paciente con Syntax muy bajo se le puede ofrecer de forma segura angioplastia. Creo que los Syntax intermedios, que son la gran mayoría, es una información interesante para darle al paciente. Es decirle, bueno, mira, yo no te puedo decir que te vas a morir menos con la cirugía, porque ningún estudio me demostró que te vas a morir menos. Sí te puedo decir que te vas a revascularizar menos y que puede que tengas menos riesgo de infarto. Fantástico. Y eso ayuda a informar la decisión del paciente y la nuestra en cuanto a qué le ofrecemos por un lado y para el otro. Y siempre no depende, entiendo, los resultados de los centros, ¿no? Que hay que tener en cuenta todo esto. Eso es fundamental, fundamental. Sí, eso es un tema muy clave que se habló mucho en el Congreso también. Depende de la experiencia del cirujano, la experiencia del hemodinamista, la disponibilidad de stents, de IBUS. Sin lugar a dudas que es muy centro dependiente, sí. Correcto. Después otro trabajo que estuvo interesante y que agrega a la discusión reciente sobre la colchicina es el estudio Ekstrom. Colchicina, inicialmente con Lodoco y Colcott, parecía colchicina para todos. Después salió el Clear Synergy en AJA el año pasado, hace pocos meses. Colchicina para nadie. Todo para atrás, sí. Claro, entonces en ese debate de si usarlo o si no usarlo, salió el estudio Ekstrom. Ekstrom es un estudio chico, son 80 pacientes y es más un proof of concept que otra cosa, que lo que vio es no eventos clínicos, sino cambios en la placa aterosclerótica con colchicina. 0,5 días, la misma dosis que todos los estudios, y le hacía una tomografía al inicio y a las 52 semanas, o sea, al año. Y lo que vio es que la colchicina reduce el volumen de placa, lo reduce en un 1%, que uno dice, bueno, 1% es muy poco, pero ya está demostrado en trabajos previos que una reducción de 1% de placa se asocia como en un 20% de reducción de riesgo de eventos. Entonces es significativo 1% de placa. Sí es cierto que el estudio buscaba reducir placa blanda, y eso no lo redujo el volumen de placa en general. Entonces, estrictamente es un estudio que no cumplió su punto final primario, y es un estudio chico, entonces cuesta tomar decisiones basadas solamente en este estudio. Pero bueno, siempre abre nuevas hipótesis, ¿no? Claro, es generador de hipótesis, suma a la confusión que tenemos de la colchicina, que es una droga muy barata, que es una droga con un perfil de eventos adversos muy favorable, sobre todo en la dosis de 0,5 días. Entonces, creo que en pacientes seleccionados, por ahí no en todos, pero pacientes que tienen alguna carga inflamatoria muy grande, como por ejemplo antecedentes de psoriasis o enfermedades inflamatorias sistémicas, tal vez la colchicina tiene algún lugar en el coronario agudo para reducir la parte inflamatoria, que muchas veces es parte del riesgo residual de esos pacientes, ¿no? Fantástico. Después, otro estudio muy interesante, el seguimiento del Evolut Low Risk. Evolut ya se había presentado previamente, es un estudio que comparaba TAVI contra cirugía cardíaca en estenoses aórticas severas con riesgo por STS menor a 3%. Siempre la TAVI inicialmente era muy alto riesgo o prohibitivo, después alto riesgo, después intermedio y bueno. Y ahora como que se va equiparando para los de bajo riesgo, claro. O está intentando incluir, ¿no? Claro, por lo menos quiere ocupar ese espacio, ¿no? Y las TAVIs, así como la angioplastia, también están mejorando en su calidad y en sus resultados. Y este ya es un seguimiento a 5 años de pacientes con menos de 3% de riesgo quirúrgico, que normalmente los hubiéramos operado.
Y a 5 años no hay diferencias en el combinado de mortalidad y ACV incapacitante. Incluso las curvas están muy macheadas, como que no parece haber una tendencia a separarse. Obviamente faltan seguimientos más largos. El estudio más largo que tenemos de seguimiento es el Notion, en el cual muestra resultados parecidos, pero también es con otra válvula. Entonces es interesante ver cómo sigue este desarrollo. No me animaría a decir TAVI para todos, incluso los bajo riesgo todavía, pero sí creo que de a poco se está convirtiendo en una alternativa muy viable. De hecho, en Estados Unidos se está usando un montón la TAVI, incluso en este grupo de pacientes. Acá todavía le reservamos un lugar importante a la cirugía cardíaca, que tiene excelentes resultados también. Sí, la idea es tratar de seguir con las guías, pero parecería que es un dispositivo que ha tenido mucho desarrollo y bastante éxito casi desde el principio, ¿no? Y que vino a ocupar. Está el tema, obviamente, de los costos y que hay que tener en cuenta, sobre todo en un sistema de salud tan golpeado como el nuestro. Pero parecería que la cosa tarde o temprano va a terminar por ahí, ¿no? Sí, y la duda siempre en estos dispositivos, entre muchas comillas, nuevos, es la durabilidad a largo plazo, ¿no? La cirugía cardíaca... Con el talón de Aquiles todavía no se sabe bien, ¿no? Claro, o sea, las nuevas válvulas parece que tienen un perfil muy bueno, pero nos faltan años de seguimiento para poder aseverarlo y ver cuánto nos animamos en pacientes jóvenes. Bien. Incluso acá, si vienen en bajo riesgo, la mayoría estaba arriba de los 70 años, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro estudio interesante, el estudio STRIDE. STRIDE, pacientes con semaglutide. El semaglutide ha sido todo uno de las grandes presentaciones o novedades, ¿no?, de este congreso. Sí, encima semaglutide en pacientes no obesos en este caso. De hecho, el promedio de IMC era de 27. Eran pacientes no obesos, diabéticos, con claudicación intermitente. Y los agarraban en etapas tempranas de la enfermedad. Con Fontaine 2A claudicaban a más de 200 metros. A diferencia de otros estudios de silostazol o de otras intervenciones donde se agarraba a pacientes con claudicación mucho más severa. Y lo otro interesante de este estudio es que no usaron la caminata de 6 minutos como punto, sino que la máxima distancia caminada, que no es lo mismo. O sea, en vez de hacer un test de velocidad, como es la caminata de 6 minutos, usaron un test de distancia, que es fisiológicamente tiene un poco más de sentido, porque no nos importa cuán rápido camina, sino cuánto puede caminar sin tener dolor, ¿no? En este estudio le utilizó a los pacientes a semaglutide versus placebo, y lo que encontró es que el semaglutide incrementó la distancia caminada de estos pacientes, que es la primera vez que demuestra algo así. O sea, realmente un hito importante, si bien es un punto, entre comillas, débil, no es un punto final tan fuerte como lo es infarto, ACV, etc. Sigue siendo un punto que para la calidad de vida de los pacientes es importante. Siempre hay dudas de cuán extrapolable o cuánto aplica la distancia caminada al riesgo real del paciente, o si es un buen subrogante o no. ¿Y desde tu perspectiva, implicancias en la práctica de hoy ya o todavía hay que esperar un poco? O sea, es un randomizado a gran escala, es un buen estudio. Yo creo que de a poco, o sea, falta que se apliquen las guías, ¿no? Que se muestre, pero y obviamente con el precio del semaglutide también es difícil adoptarlo en la práctica cotidiana en este grupo de pacientes. Ser prudente, ¿no?, con respecto a que esperar. Siempre los estudios clínicos en los congresos son de mucho valor, pero de ahí a la transferencia directa a la práctica hay que darle el tiempo y leer mucho el trabajo original para ver los detalles, que incluyeron, que no incluyeron, que a veces parece que en la presentación oral eso no hay tiempo de hacer. Y después sí, por supuesto, esperar las guías, ¿no? Claro, tal cual. Ver que se ponga toda la evidencia en la balanza y que en base a eso se emite la recomendación de si conviene usarlo o no. Yo creo que va a tener una recomendación eventualmente favorable para esto. Los semaglutide, así como las glifosinas, vienen tomando un montón de espacios. No, y creo que habla del efecto sistémico de la diabetes, ¿no? Como que afecta de norte a sur, a los 4 puntos cardinales del organismo, tiene impacto. Así que creo que vos corregís ese flagelo, ese trastorno metabólico tan complejo, parece que van mejorando muchísimo más de lo que se creía que intervenía. De hecho, en insuficiencia cardíaca tienen impacto, ¿no? Sin lugar a dudas. Así que sí, tenemos tiempo para un par más. Tengo algunos para comentar. ¿Cómo no? El estudio PRAC 25, un estudio muy interesante sobre ablación de fibrilación auricular en pacientes obesos. Siempre sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para FA, incluso para la perpetuación de la FA y para la refractariedad del tratamiento. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue autorizar a los pacientes con obesidad y FA a ablación versus tratamiento intensivo de la obesidad, ¿no? Como buscando un descenso de peso significativo. Y lo que esperaban, de hecho la hipótesis era que el tratamiento de la obesidad iba a ser superior en cuanto a la reducción de la carga de FA.
Y pasó todo lo contrario. No solo no cumplió la no inferioridad, sino que fue superior la ablación de FA contra todo pronóstico. Sí hay ciertas cosas importantes, que es que si bien hubo un descenso de peso importante en el grupo obesidad, no llegaron al objetivo de cuánto querían hacer que bajen de peso. Se habían pedido 10% de descenso de peso y el promedio de descenso fue alrededor de 7%. Entonces hubo descenso de peso, de hecho en los dos grupos. En los dos grupos hubo beneficio en cuanto a la FA, o sea, bajar de peso bajó la carga de FA, pero bajó mucho más con la ablación que con el tratamiento intensivo de la obesidad, llamativamente. Fantástico. Te quedaba uno, me decías. Queda uno más muy cortito, el estudio Riva-War. El estudio Riva-War es un estudio muy, muy interesante porque lo hizo un solo centro en Pakistán, iniciado por investigadores y financiado por investigadores. O sea, no tenía influencia de la industria. Y lo que hizo fue comparar rivaroxaban contra warfarina en pacientes con trombo ventricular. Y es un estudio que tiene sus limitaciones, ¿no? Al ser unicéntrico, era abierto, no era doble ciego. Entonces tiene como sus puntos discutibles. Pero el rivaroxaban fue más rápido en la eliminación del trombo que la warfarina, y en el seguimiento a largo plazo la resolución del trombo fue muy similar en ambos grupos. Entonces, era no inferioridad, ¿no? Era no inferioridad, y sí se vio esto que los primeros controles parecía haber más resolución del trombo con rivaroxaban que warfarina. En el seguimiento a largo plazo se equiparaban los dos grupos. Pero yo creo que ¿no? El no tener que estar haciendo controles mensuales y tanta inestabilidad que tiene en el RIN la warfarina, creo que es una alternativa súper buena. Más ahora inclusive que los precios de los anticoagulantes anti-10 por lo menos se han puesto un poco más a tiro, claro. Sí, al vencer las patentes aparecieron varios que tienen precios mucho más accesibles hoy en día. Así que, pero fue muy interesante y fue muy bien recibido el estudio de unicéntrico, pero muy bien hecho, muy bien diseñado, llevado a cabo con mucha profesionalidad, sin un sponsor detrás y hecho en un centro de altísimo volumen, casi 10.000 angioplastas por año, o sea, no era un centro chico. Fueron 360 pacientes. Para encontrar 360 trombos ventriculares tenés que tener un volumen realmente muy alto. Para ir cerrando, hace un comentario. Sé que sos miembro activo en el American College of Cardiology en la parte de investigadores jóvenes, cardiólogos jóvenes. Dame un panorama cortito de cuáles fueron tus participaciones y qué te llevas a casa después de esa experiencia. Sí, la verdad que el ACC, si bien es basado en Estados Unidos, tiene un alcance internacional muy importante y de hecho cada vez buscan más posicionarse a nivel internacional y colaborar con médicos de otros países. Colaborar desde proyectos de investigación, colaborar desde publicaciones en revistas, el JACC, que es la revista oficial de ellos. Incluso tuve la oportunidad de participar de un grupo en el cual estaba el editor en jefe de JACC, un grupo Mesa Chica, donde nos comentaban... Por lo pronto el networking un montón. Un montón, porque aparte te decían, bueno, que esto es lo que buscamos para una publicación en JACC. Y unos tips que te lo dé directamente el que lo decide, es espectacular. Todo muy accesible, muy interesante. Estaba Roxana Merán, estaba Jim Januzzi, KK Po, o sea, gente realmente muy grande en ACC. Y creo que el mensaje que dieron ellos es que... La SAC te colaboró mucho, la Sociedad de Cardiología, sí. Por suerte, se fue muy alineado con todo esto y te ha dado esa oportunidad, ¿no? Tal cual, ellos se abrieron las puertas para que pueda entrar este grupo internacional de cardiólogos jóvenes y a partir de ahí colaboraron muchísimo para que todo esto pueda darse. Así que está buenísimo que desde la SAC se impulse la investigación internacional y la participación en otras sociedades enormes como son ACC o la Sociedad Europea, que también hay vínculos. Así que sí, una experiencia espectacular. Bueno, Alan, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.